trabajo, ¿no? Ahora te voy a preguntar, indagar un poquito de esto del tiempo argentino y todo lo que se vivió en estos momentos. Para que los chicos se enteren también, si bien algunos ya lo saben, pero para tener la vivencia propia de cómo es un día en la redacción de un diario. Porque lo bueno que tiene, que yo les digo siempre, a diferencia de otros trabajos, es que hay a veces que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Esa rutina que tiene un trabajo de, no sé, una persona que trabaja en una empresa sabe que llega, se sienta frente a la computadora y ya sabe lo que tiene que hacer. En nuestro caso hay a veces que nos sorprende el día, ¿no? Sí, y fundamentalmente porque hay quienes dicen que uno es periodista a las 24 horas y yo creo que es así. A mí me pasa que cuando me levanto lo primero que hago es abrir la computadora y tratar de informarme de qué es lo que está pasando. Después, cuánto de esa información la aplico al llegar a la redacción es relativo, a veces mucho, a veces poco, pero es importante, es una necesidad personal, pero además laboral, estar informado, conocer qué es lo que está pasando. Y para saber qué es lo que está pasando no me alcanza a mí, y creo que no le alcanza a nadie, con tener una fuente, es decir, leer un diario o escuchar una radio o seguir tal o cual programa. Más en estos tiempos. Entonces, bueno, lo primero que hago es buscar información. Después me pongo a trabajar en lo que tenga que hacer ese día. Más que nada porque ocupaste diferentes puestos, ¿no? Como redactor, editor también. Exactamente. A ver, yo hoy no solo trabajo en Tiempo, tengo otros trabajos, pero bueno. Pero llego a la redacción de Tiempo Argentino a eso de las 3 de la tarde. En este caso, en esta época, nosotros nos encargamos del diario del domingo, del diario papel, pero también tenemos una pata en la web. Entonces, bueno, en cuanto llegas a la redacción, interaccionás con los encargados de la web de ese momento para ver cuáles son las necesidades. Escribir una nota, o editarla, o hacer una corrección. Bueno, tenemos diversas seleccionar un temario, ¿no? Por ejemplo, inventar algo, tratar de buscar qué tema nos falta o si no nos falta nada, qué tema podemos armar. Y la interacción es por un lado con los editores, pero también con los redactores. Es decir, se me ocurre tal tema, por ahí lo hablo con tal redactor como para que lo vaya a ejecutar o me lo pongo a hacer yo. La redacción de Tiempo es reducida y es muy particular porque tiene esa característica. Durante la semana trabajamos en la web y de a poco, a partir del martes, miércoles, el jueves más fuerte y el viernes y sábado con más fuerte, preparamos el diario. Así ejecutamos el diario, armamos el diario. Con lo cual, digamos, el grado de la intensidad del trabajo aumenta para el diario a medida que se va acercando el fin de semana, pero siempre está detrás de la web. ¿Qué cantidad son ahora de personas que están trabajando? Unos 90 y algo. ¿Y cómo fue el traspaso ese después del difícil momento que, bueno, ahora vas a detallar un poco? Bueno, nosotros en diciembre de 2015 dejamos de cobrar. Así de simple. Se puede decir que se veía venir que el dueño de entonces, que recibía apoyo oficial y la pauta oficial, iba a hacer algo porque cambió el gobierno y porque él no tenía ese respaldo, dejaba de tener ese respaldo. Lo que nunca supimos, nunca pensamos que de un día para el otro iba a decir no tengo nada que ver. Bueno, y cuando cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, porque además él aparentemente, él dijo habérselo vendido a
finalmente terminó siendo un testaferro. Aguantamos, esperamos, qué sé yo, hasta que no vimos un peso desde diciembre de 2015. A mediados de enero ya nadie tenía un peso de bolsillo, bueno, y además veíamos que no había... No avanzaba nada para ningún lado. No teníamos dueños, no había patronal, entonces nos pasaba a nosotros, pero además le pasaba a la imprenta, nadie le pagaba a la imprenta y la imprenta nos decía, bueno, yo no puedo seguir imprimiendo el diario, gastando papel, etcétera, etcétera, bueno, hasta que dejó de salir. Y bueno, en ese momento empezamos a buscarle una vuelta, a buscar alternativas, y la alternativa que encontramos, muy compleja, fue la de armar una cooperativa y seguir adelante con la cooperativa. Es muy compleja, es tan interesante como compleja. Todos somos dueños, los 90 y pico que vivamos somos dueños. No quiere decir eso que tengamos la misma responsabilidad. Tenemos ciertas jerarquías que nos fuimos dando, pero todos tenemos opinión y todos tenemos poder de decisión. Y eso hace que en muchos de los casos las discusiones sean, para mi gusto, exageradas. Que cada decisión tenga que ser tratada. Al principio era así, hasta que todo el mundo entendió, todos entendimos, que a delegar responsabilidades. Nosotros mismos, antes nos las delegaba el patrón. El dueño decía, bueno, acá tenés un director, que el director nombraba a su gente, etc. Ahora no. Y entonces se costó, pero se terminó armando un clima de trabajo en el que pasa esto. Hay mucha interacción entre todos los integrantes de la redacción, los que quedamos en la redacción y los que no quedamos. A ver, hablaba de los chicos de deportes. Hoy venden publicidad para el diario 3 personas que antes integraban deportes. Alguien tiene que hacerlo, alguien tuvo que hacerlo, entonces asumieron ese trabajo. Y afortunadamente lo asumieron con ganas y lo hacen muy bien. Es la forma en que podemos sobrevivir. La gente de administración, la encargada de administración, antes era una de las correctoras. Bueno, tuvimos que hacer de todo y trabajar de todo cada uno de nosotros. Y yo creo que con el tiempo pudimos armonizar todas esas instancias y ahora está funcionando. Nos cuesta muchísimo porque no tenemos pauta, nadie nos banca, no hay un mecenas que venga y ponga la plata. Entonces, juntar todos los sueldos nuestros a fin de mes es problemático, pero bueno. Ahora es un buen ejemplo para los chicos que cuando les toque ya transitar este camino laboral, que obviamente es difícil pero no imposible, ¿no? Con esto de que no bajen los brazos ante la primer traba que les pueda aparecer, ¿no? No, claro, porque además, insisto sobre algo que dije hace un rato, se calcula que hay 3.000 periodistas en todo el país, alrededor de 3.000 periodistas que no tienen trabajo. Con lo cual, eso marca una problemática seria, ¿sí? No es fácil conseguir trabajo, no es fácil conseguir trabajo bien remunerado, menos fácil es. Con lo cual, bueno, hay que pensar de muchas maneras, de todas maneras, de cómo armarse en esta profesión. También es importante saber que una de las alternativas que hasta hace un tiempo no existía es esta, la de la autogestión, armar en cooperativas y trabajar en cooperativas. En cuanto a la línea editorial, ¿cómo lo trabajaron eso? Hubo serias discusiones, graves discusiones. En principio... Porque es difícil en un número tan grande, a ver, no eran un montón, pero sí eran un número importante como para tratar de decir, bueno, encaramos el diario por este lado, ¿no? Tuvimos un punto de partida que era la línea editorial que tenía el diario en
patrón. Porque además ese diario tenía lectores. Entonces esos lectores compraban aquel Tiempo Argentino. Sabían lo que ya que iban a leer. Y lo compraban por su línea editorial, entre otras cosas, porque les gustaba, porque tenían buenas notas, etcétera, pero básicamente por su línea editorial. Y porque confiaba en esa línea editorial y en cómo le contábamos nosotros las noticias. Partimos de esa base. Por supuesto que hubo mucha gente que quiso cambiarla, de hecho hoy no es la misma, tenemos una mirada más amplia, porque además la realidad es diferente. Aquel Tiempo Argentino salió durante muchos años de un gobierno de una ideología y de características muy distintas a lo que es el gobierno actual. Entonces, aquel diario era oficialista, se puede decir que era oficialista. Este diario es opositor. Entonces, las características de cómo encarar la información y cómo brindársela al lector es muy diferente. Nosotros tenemos una mirada más amplia en este momento, básicamente para cubrir mayor espectro de lectores. Nosotros lo que queremos es vender diarios y eso es un tabú en esta profesión, pero me parece que cada vez se debe entender más que cada uno de nosotros tiene que pensar no como el patrón, no con la estructura económica que tiene el dueño, pero sí tiene que pensar que lo mejor que nos puede pasar es que nos escuche mucha gente en la radio, que nos vea mucha gente en la televisión y que nos lea mucha gente en la gráfica o en las redes. Eso no solo nos va a hacer bien, va a servir a nuestro ego y a que la gente nos conozca, sino también a que el vender más diarios, a mí hoy me significaría, que el Tiempo Argentino venda más diarios, significaría un sueldo mejor. Básicamente, digamos, es muy directo en este tipo de estructuras como es la cooperativa. Insisto, es una experiencia muy interesante, pero a la vez muy compleja. Y lo importante también de abrir la cabeza, además de la importancia que tiene hoy un diario de papel, porque siempre queda, el diario queda, abrir la cabeza en cuanto a este avance tecnológico de saber adaptarse, ¿no? Porque hoy en día, muchas veces a través de, que yo las llamo de cierta manera a veces fuentes no confiables, ¿sí? Las redes sociales, que se publican cosas que quizás no terminan siendo ciertas, se utiliza mucho el potencial, fotos que no terminan siendo tales, que no son reales. ¿Cómo se convive con eso en cuanto a la credibilidad, ¿no? A ver, en una época teníamos consignas como que era que chequeemos la información 2 o 3 veces. Hoy la urgencia de las publicaciones hace que eso sea muy difícil, si no imposible. Entonces es muy importante crear criterio, olfato periodístico, sin dejar de lado la rigurosidad. Esto es, sabemos todos, con más o menos experiencia, que en las redes sociales hay mucha basura, mucha basura. Alguna es profeso y otra no, otra cualquiera sube una foto, cualquiera arma un texto y lo manda, sin rigurosidad. Entonces, lo que yo aconsejo es fundamentalmente, ver varias cosas. Una es ver quién lo dice, cuán creíble es la fuente. Y esto sirve para las redes y para todo. Si un dirigente nos cuenta, o dirigente, un político, cualquiera, es nuestra fuente y nos cuenta una historia o nos cuenta una información, bueno, nos puede vender mercadería podrida también. Entonces, eso es muy importante, ver la credibilidad de la fuente,
verosimilitud de las fuentes. Eso es clave en esta profesión, y más en esas fuentes, cuando la fuente es un Twitter o una red social o Facebook. Tenemos que ver de dónde sale la información y chequearla. Lo peligroso es que en muchos casos, con esa sola fuente, esa sola información, se generan noticias y, bueno, y a veces se hacen grandes papelones. No. Sí, hay miles de casos que ejemplos que no vamos a nombrar. Ha habido dos libros, uno de 2008 y otro actual. Imagino que también tuviste que hacer una investigación profunda para transmitir, ¿no?, el mensaje. Bueno, ahora se lo vamos a mostrar a los chicos, ¿sí? Uno que está relacionado a el Mundial 78, ¿sí?, con toda la cuestión política que se vivió en el país, y después uno más reciente, ¿sí?, Cábalas del fútbol, ¿sí?, más relacionado, que ahí me llama la atención algo en la tapa. Veo Maradona besando la copa de una virgen y creo que es el botín de Messi, con la pelota actual. Exactamente. La ilustración, ¿la elegiste vos? ¿Cómo lo manejas eso? No, eso es, a ver, es una discusión que siempre se da en todos los libros, con el editor, con la editorial, con el responsable de editorial. Y en ambos casos se dio eso, es decir, nos ponemos de acuerdo. Él sugiere una cosa, está quien se encarga del arte, de la tapa, le mostramos ciertos elementos, le damos ciertas características y se arman así. Sí, a mí me interesaba, esto es simbólico, a mí me interesaba que estudiara Maradona porque fue clave en el 86, y me interesaba que tuviera algo de Messi porque es clave ahora en Rusia. Entonces, y este libro va de un extremo al otro, del 86 hasta hoy. Entonces, esas características me parecían esenciales. Comenzando, para ir cronológicamente, Le Fuimos Campeones, ¿sí?, que tiene mucha relación con el partido histórico con Perú, ¿sí?, la goleada de la Argentina con Perú. Imagino que llevó un trabajo largo de investigación, porque cuando en el deporte está metida la política, no es nada fácil llevarlo a cabo, ¿no? Yo no sé si decirlo o no, pero a mí me costó una investigación de 5 años. Es mucho trabajo. No se desanimen, porque no hace falta hacer una investigación de 5 años para hacer un libro. En este caso sí. En este caso, si bien el último año y medio fue casi a full, fue muy trabajosa. Fundamentalmente porque yo encaré este libro a partir de esa pregunta: ¿qué pasó con el 6-0 a Perú? Siempre hubo sospechas de que ese partido había estado comprado. Supongo que todos saben de que estoy hablando de ese partido. Por las dudas digo, fue un partido dentro del Mundial del 78. Fue el partido previo a la final, y la Argentina le ganó 6-0 a Perú en un resultado que siempre fue muy sospechoso. Y lo que pasó es que me puse a estudiar ese partido. La idea era hacer un libro con ese partido, pero me explotó en la mano. Me di cuenta rápidamente que era un partido muy particular, en un campeonato muy particular, porque fue el campeonato de la Argentina, que se jugó en un país muy particular, porque fue el país de la dictadura. Entonces, nada, no podía hacer un libro con ese partido, no pude hacer, no quise hacer un libro sobre ese partido, sino terminé contando una historia, la historia que empieza en el Mundial de Italia de Mussolini, que pasa por los Juegos Olímpicos